Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de iHub Coaching. Como sabéis, soy Ainhoa Espejo, soy coach y grafóloga especialista en autoconocimiento, autoestima, en relaciones, comunicación, asertividad, especialmente enfocada en personas altamente sensibles. Y hoy he invitado a Alberto Escobar para que nos hable acerca de crisis, rendición y reinvención. Hola Ana, ¿qué tal? Y mientras voy invitando a Alberto. Escobar es facilitador de procesos de crecimiento personal y consciencia. Su trayectoria vital y profesional integra disciplinas como el yoga, la meditación, el breathwork, el deporte y el coaching emocional, desde una mirada profundamente experiencial y humanista. Hola Alberto, hoy sí, bien. Un segundito que te estaba terminando de presentar, ¿vale? Qué alegría. Bueno, pues Alberto es una persona en profundo camino de conciencia, aparte de todo esto. Ha vivido varias etapas vitales muy distintas, desde la disciplina y el deporte a la búsqueda espiritual, atravesando crisis, pérdidas y momentos de gran oscuridad que le llevaron a replantearse el sentido de la vida. Desde esa experiencia, hoy acompaña a otras personas a reconectar con su esencia y a elegir la paz como camino, integrando cuerpo, mente y presencia a través del yoga, la meditación, la respiración y el acompañamiento emocional. Qué bien, Alberto. Cuánto me alegro que por fin, después de los problemillas técnicos que hubo la semana pasada, poder tenerte aquí. Muchas gracias por estar. Gracias a ti siempre y bueno, estos ratitos juntos también son súper nutritivos y ya por fin, al final la tecnología nos permite pues estar un ratito juntos, así que muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, porque además este live va a ser muy especial, muy personal, ¿verdad? Nos vas a hablar mucho desde tu experiencia, así que muchas gracias por esa valentía, que sé lo difícil que es mostrarse ahí fuera, así que nada. ¿Nos podéis confirmar los que estáis que se escucha bien y se nos ve bien? Creo que sí, ¿verdad? Yo por lo menos tengo perfecto. Así que mientras, si te parece, te voy lanzando la primera preguntilla y es que me gustaría que nos contaras un poco qué papel han tenido la incomodidad y la crisis para ti en esos grandes cambios de tu vida, porque empezaste de pronto como a escucharla, ¿no? En vez de taparla, que es algo bastante tentador que a veces hacemos, tú te enfrentaste ahí de frente, ¿no? Mira, nos dice Ana que se escucha perfecto, gracias. Así que, bueno, cuéntanos un poquito. A ver, siempre al final cada uno tenemos como una responsabilidad, ¿no? Yo esto lo voy contando ahora ya que llevo a cumplir 50, ¿vale? Pero cuando tú eres joven no sabes qué es esto de la responsabilidad, qué es esto del autoconocimiento. Y desde pequeño. Y luego yo me he ido haciendo un poco, ido recordando desde los 8 años, iba tomando decisiones por mí mismo. O sea, de hecho yo hice la comunión solo, yo me fui a la iglesia solo, porque en mi familia no me quisieron llevar a hacer la comunión como un niño normal. Y ya con 8 años yo empecé a tomar mis propias decisiones. Y creo que esto es algo que nosotros traemos ya de nacimiento, ¿no? Tenemos como un pequeño, como una herencia, ¿no? Como nuestro alma viene ya manifestando cositas que nos hacen ser como somos, ¿no? Y sí, a partir de los 20 20 y algunos años ya me empecé a plantear qué hacía con mi vida, qué quería ser feliz y qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? Al final era como esa responsabilidad para darme a mí, quizás, pues la mejor vida posible. Y yo creo que eso también es algo que yo también transmito, que a la gente que acompaño y con la gente que hablo le intento hacer ver que cada uno tenemos una responsabilidad única que es hacernos felices y bueno, y vivir un poco, transitar en paz y en equilibrio. Y no es culpa de nadie ni responsabilidad de nadie, nada más que de nosotros mismos. Y cuanto antes te des cuenta de eso y antes asumas esa responsabilidad, pues mejor va a ir todo. Así que sí, ya con veintitantos ya fue como el concepto en esa época era la felicidad. Entonces me puse a hacer deporte, a viajar, a hacer cosas que me generaran el estímulo de satisfacción o de adrenalina que yo sentía que era pues vivir, ¿no? La sensación de estar vivo. Pero bueno, eran estímulos y ibas a buscar el estímulo. A día de hoy puedo entender que estoy más cerca del concepto de paz que el de felicidad que yo entendía en aquel instante, ¿no? Que era más consumir momentos y ahora es un estado muy profundo de equilibrio y sobre todo de ser. O sea, yo ahora elijo en cada momento manifestarme y vivir en una presencia
muy, muy en paz, ¿no? Entonces, bueno, ya no es buscar algo que me dé algo, sino ser alguien que manifiesta algo, ¿no? Entonces, bueno, desde aquel momento que vas buscando algo, hay esa incomodidad te obliga un poquito a salir fuera, pues eso, ¿no? Como todos los libros y todas las películas que nos dicen, ¿no? Que vayas a buscar y luego cuando realmente te das cuenta de que todo el viaje ha sido una vuelta a casa, es un poco lo que la mayoría de la gente que ya llevamos años un poco transitando esa búsqueda, te das cuenta de que todo está dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un viaje, el mío también, como el de todos, yo creo, es un viaje que la madurez y los años te van dando un poco las respuestas. Ujú. Qué potente esto que dices, porque muchas veces efectivamente buscamos ahí fuera las respuestas, los estímulos, las culpas, ¿no? Que a veces nos quedamos ahí en el victimismo de, ay, es que mis padres me hicieron, es que no sé qué circunstancia me faltó, ¿eh? Y buscamos ahí fuera, ponemos el foco cuando siempre ha estado dentro, ¿verdad? Entonces, Sí. qué movimiento tan poderoso ese de dejar de darle las riendas a lo externo, a las experiencias, a los estímulos para tomarlo tú. Y lo que dices, ¿no? Pasar de la felicidad y de la estimulación continua a la paz interior, a la calma, al estar alineado. ¡Wow! Me encanta. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, ¿fue eso, como un momento de incomodidad, de crisis, de no poder sostener esto más? ¿Cuál fue un poco ahí lo que te hizo hacer clic y darte cuenta de que estabas poniendo el foco en un sitio que no era del todo verdadero? Yo creo que hay como diferentes factores. Uno es que el contexto te genera una incoherencia, o sea, es como qué hago yo aquí o esto que estoy viviendo no está alineado con lo que yo siento. Y luego, por otro lado, tiene que haber como una evolución personal, ¿no? Porque no todo el mundo siente esa incomodidad, porque al final estamos viviendo cada uno su vida, pero no siempre sientes que no estás en el lugar. Pues tiene que haber, por un lado, lógicamente, tomar una dirección vital que no es la tuya a nivel más espiritual, y luego otra, tú tener una conciencia que te das cuenta de que eso no es para ti. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre, lógicamente, el contexto, que para mí es desplazarte de tu línea vital y lo que es para ti. Y lógicamente todos estamos constantemente tomando decisiones equivocadas, que esas referencias, si las escuchas, son las que te devuelven al camino. Y por otro lado, tener la capacidad, bueno, en mi caso desde pequeño, porque yo creo que todos venimos con lógicamente un aprendizaje ya desde el nacimiento, ¿no? De otras vidas, pero y cada uno tendrá pues su experiencia anterior. Entonces sí que es verdad que eso también hay que trabajarlo en cada vida. Tú vas trabajando esas cualidades que te permiten ser más consciente y estar más conectado contigo, ¿no? Entonces lo que es esencial tuyo puedes percibirlo o no, dependiendo del ruido que haya alrededor y dependiendo del ruido que haya en tu mente también, ¿no? Del caso que le hagas tú al condicionamiento social y el caso que le hagas tú a nuestras creencias internas mentales que se van creando en esta vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando tú vas trabajándote, vas dándote cuenta de que hay cosas en tu vida que no son para ti, ¿vale? Entonces yo decidí que yo no quería ser infeliz. Entonces, por eso era la búsqueda de la felicidad. Entonces, las preocupaciones, el estrés o tener una vida de carencia, pues en ese momento yo decidí, a base de trabajar, a base de ganar dinero y tener pues cosas para viajar y para hacer lo que me diera la gana, en ese momento yo elegí lo que creía que era para mí, que era vivir de forma más intensa. ¿Vale? Luego me he ido dando cuenta de que eso y otras cosas más, porque me he ido dando cuenta transitando, vale, esto es para mí, pero todavía falta algo. Y así he ido dándome cuenta de ¿y qué más falta? ¿Y qué más falta? ¿No? Entonces te vas como alineando cada vez un poquito más contigo, pero te das cuenta que nunca faltó nada. Lo que pasaba era eso de que no te reconocías, que es un poco el tema, ¿no? de esta charla. Y darte cuenta de quién eres tú te cuesta un poco pues la madurez, ¿no? La madurez de vivir la vida y de identificarte con. También te lo tienes que permitir, ¿eh? O sea, no todo el mundo se permite parar, Ujú. escucharte, sentir, ver los llamados incluso del cuerpo. El cuerpo está constantemente dando síntomas. Hay gente que está enferma mucho tiempo y es porque hay incoherencias constantes, ¿no? Entonces, la salud es un buen indicador
de que estás en un buen lugar, ¿no? Entonces, bueno, yo me cuido mucho, intento, bueno, sabes que vivo en Canarias y para mí el clima y estar en contacto con la naturaleza es parte de lo que yo me doy a mí mismo, ¿no? De esa responsabilidad y sobre todo sentir que año tras año nunca me enfermas, pues también te hace darte cuenta de que, bueno, que las referencias te dicen que vas por buen camino, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la historia así contada muy, muy en pocas palabras de lo que es para mí un poco la crisis, ¿no? O incluso físicamente, que mira que te conozco hace años, estás, o sea, como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, que se nota que esa coherencia y ese autocuidado funciona, pero justo lo que estabas diciendo, importantísimo. Parar, escucharse, no tener miedo al silencio, no tener miedo a mirar y a ver qué me está diciendo el cuerpo, ¿verdad? Porque si no, al final eso es lo que de algún modo nos evita hacer ese espacio suficiente como para recibir esa información y hacer algo al respecto, ¿no? Mm. Que vivimos en un mundo con tanto ruido, tantas prisas, que es bastante difícil si no lo haces de forma proactiva, el pararte y eso, y hacer espacio para que puedan venir esas señales, ¿no? Mm. Así que Es es importante. importante, o sea, yo por ejemplo, si tengo que dar mi opinión, es como yo considero que soy una persona, desde un punto de vista social, yo soy una persona extremista en cuanto a mi formato de vida, porque yo entiendo que yo vivo de una forma que la mayoría de la gente igual o no podría o no se lo puede permitir, pero yo he elegido vivir muy austeramente, vivir muy despacio, y en la medida de lo posible, esto es lo que yo he aprendido, que si no hay espacio en tu vida, no puedes escucharte. Si no hay espacio en tu vida, no puedes realmente atenderte. O sea, no hay una responsabilidad porque estás todo el día o apagando fuegos o con la agenda llena. Entonces, ¿en qué momento tú primero te das cuenta de que tienes algún síntoma interno o en qué momento te das cuenta de hacia dónde va tu vida? O sea, no hay, simplemente vas y el día al final se rellena solo. Y para mí es importante que no tengamos miedo a dejar espacios vacíos durante el día o tener días sin hacer nada, porque son esos días los que realmente hacen nutritiva nuestra vida. Si realmente, sí, o sea, me emociono cuando digo esto porque es que realmente son las mejores decisiones, ¿no? Cuando decides no hacer nada y parar tu vida y te conviertes supuestamente en un fracasado porque no estás haciendo nada, pero es realmente la única forma de conocerte y de llenar tu vida de verdad, no de llenarla de cosas, sino de llenarla de ti mismo. Y sola de esa manera, el que pueda un día a la semana, pero un día a la semana sin hacer nada, es una locura. Un día entero en casa sin hacer nada o dando un paseo por la naturaleza sería increíble. Pues ya para mí eso es como el que lo haga, que es un valiente, ¿no? Porque es súper importante esos espacios de vacío, de estar contigo, de cuestionarte cosas, de plantearte, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? ¿Hacia dónde vas? ¿No? Y claro, si no atiendes a esas preguntas, bueno, pues la sociedad te va a marcar el ritmo y te va a marcar el camino. ¿Vale? Entonces tú estás simplemente siendo, pues, bueno, estás existiendo en una realidad donde tú caminas, ¿no? Entonces, bueno, tu ser, tu alma, no está siendo atendida. Entonces, cuando el cuerpo brota en enfermedad o en síntomas, es porque hay una resistencia interna que se está manifestando. Entonces creo que es importante que todo el mundo tenga esa responsabilidad de decir, oh, tengo que tener espacios de parar, espacios de silencio y espacios de escucha, porque si no, ¿quién te va a escuchar sino tú? Y para mí es súper importante. Entonces, bueno, yo soy como bastante extremo porque tengo días y días y semanas de no hacer nada y para mí se convierten en mi madurez, se convierten en realmente en mi abundancia porque realmente conozco y sé quién soy, lo que necesito y hacia dónde voy. Entonces, es como que Para todo lo hacer esto, demás. además, creo que es súper importante el soltar ese apego que tenemos en nuestra identidad al producir, ¿no? En plan de soy algo, alguien si produzco algo, si genero algo, ya sea dinero, tu trabajo, ideas, ¿no? Estamos todo el día como que si paro y no hago nada, como muy bien has dicho antes, parezco un vago, parezco como que no valgo, ¿no? Es un poco como esta mentalidad de la era industrial que nos metieron en la cabeza desde entonces, que al final nuestra identidad y nuestro autoconcepto va muy ligado, ¿no? Entonces, parar, jolín, hay que ser muy valiente, ¿eh? Y soltar ahí esa parte de ego y de
de autoafirmación que no es fácil. Pero por otro lado, un llamamiento a hacer esto porque grandes inventos y descubrimientos científicos de la historia se han dado gracias a que la persona estaba aburrida y estaba haciendo cosas que no... Por ejemplo, las leyes de Mendel fue porque él era monje, estaba en un convento y se dedicaba a mirar las plantas de los guisantes y de repente vio que, uy, pues estas salen rositas, uy, estas blancas, pero si eran del mismo esqueje, del mismo padre y madre. Y de repente, pues oye, empezó a sacar ahí su teoría, ¿no? Entonces, bueno, y aquí estoy yendo un poco en contra porque al final salió algo productivo, pero muchas veces el parar y el estar ahí tranquilo hace que nuestro cerebro pueda divagar y que vengan grandes insights en nuestra vida, ya no tanto para producir, que también puede ser, sino eso, lo que dices tú, para conectar contigo y ser más alineado, ¿no? Así que hagamos un poco de espacio y hagamos un poco este movimiento contracultural, ¿no? En contra de lo que nos están pidiendo ahí fuera, de hacer ese espacio, porque Es que efectivamente, si no, ¿quién nos va a escuchar? es importante cuando nosotros vamos madurando y vamos en este camino, porque tú al final te puedes hacer como más experto en algo, ¿no? Pero al final eso te lo da el conocimiento y te lo da el día a día en una línea laboral, ¿no? Pero para hacerte experto de ti mismo, hacerte experto de la vida, hace falta esos espacios y sobre todo hace falta el silencio para escuchar una información que no se puede escuchar desde la mente, que tiene que ser más intuitiva y es más conectada con el corazón. Entonces, cuanto más espacio das, más te muestras de forma esencial y lo que tú desarrollas en el día a día hay un esfuerzo menor porque es más intuitivo. Entonces, cuando por ejemplo, yo ahora estoy viviendo, estoy trabajando y hago cosas, pero todo lo que nace, hay una parte de manifestación espontánea que se produce gracias a que yo estoy conectado, que al final las ideas vienen solas, no hay una búsqueda de qué puede ser útil, qué puede ser exitoso. He abandonado completamente eso y solamente nace aquellas propuestas que son mías, que me hacen sentir bien, que me hacen sentir en coherencia. Y realmente, y tú lo sabes, yo estoy con la meditación encantado de la vida. Y muchas de las meditaciones que hago, la mayoría son gratuitas y luego hago algún curso por ahí. Pero a mí no me importa dedicar mi vida a lo que me apasiona, independientemente si me da dinero o no. Pero a mí no me cuesta ningún esfuerzo levantarme todos los días a las 6:30 para hacer meditaciones cuando realmente me nace del alma. ¿No entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a saber quién eres y te empiezan a brotar cosas que es una energía pura, no hay un esfuerzo detrás. Entonces, si cada persona se permitiera tener esos espacios para reconocerse y dejar que brotara lo que le nace a él o a ella, todos estaríamos en un equilibrio y no habría ese desgaste que tenemos y la mayoría de la gente está agotada de vivir. ¿Entendéis? Es que al final es lo que te obliga un poco, ¿no? Esa presión, ese estrés diario por generar en lugares donde tú realmente no te encuentras tú. Entonces es súper importante también, yo animo a todo el mundo a que busque realmente su lugar donde estar, sus pasiones y se manifieste en el ámbito que tenga que ser, que esté en el lugar que le corresponde. Esto del propósito, ¿verdad? Que se habla muchísimo acerca de ello y se habla mucho sobre todo a nivel laboral, pero el propósito efectivamente es todo, es ser y estar aquí y para qué has venido, que puede ser eso, para llevar una vida más tranquila, más contemplativa, no todo tiene que ser ser bombero o ser lo que cada uno tenga en mente, ¿no? Así Sí. que... Sí, incluso que se habla Y mucho también, perdón, un inciso, se habla mucho, por ejemplo, perdón. del tema de la maternidad y demás. Yo creo mucho en que hay mujeres que han venido a ser buenas madres y padres a ser buenos padres. Y eso no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con un rol dentro de la sociedad y a qué has venido tú. Pues igual has venido aquí a educar a tus hijos y a dejar esa semilla y ya está. ¿Sabes? No tiene que ser todo muy relacionado con el tema laboral o con una profesión o con el éxito. No, muchas veces lo que tú aportas como ser humano a otras personas es ese tu propósito, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que disfruta muchísimo la maternidad y la paternidad y es algo que debemos de recuperar, ¿no? Que realmente se disfrute y que haya espacio para disfrutar, que no sea trabajar y los niños y luego no sé qué y luego no sé cuánto. No se disfruta a día de hoy mucho ese espacio. De hecho, yo diría que ahí es casi obligatorio disfrutarlo, porque es que si no, al final los niños acaban convirtiendo en una obligación más, como puede ser pasar la aspiradora, ¿no? Entonces, qué horror. Es como otro ser humano. Deberíamos vivirlo con alegría, ¿no? Así que
efectivamente ahí, por ellos, sobre todo, quienes sean padres o madres, sería un buen movimiento lo de hacer espacio y celebrarlo y disfrutarlo y recordar que tiene un papel muy importante, ¿no? Así que... Sí. Y te iba a preguntar, Alberto, en 2010 viviste algo muy fuerte, ¿no? Tenías ahí como éxito, pareja, dinero, y de repente llegó el vacío y te sentiste ahí como que no era por ahí, por donde tenías que ir, ¿no? ¿Cómo se vive este vacío cuando aparentemente ahí fuera todo va bien, ¿verdad? Pero por dentro no. ¿Cómo hacer frente a ese vacío sin volverse loco? ¿Cómo lo llevaste tú? Bueno, yo lo viví a mi manera, que era de independiente. O sea, yo lo que estábamos hablando antes de hacerte responsable, para mí tiene que ver mucho con la independencia, ¿vale? Y yo animo a todo el mundo a que se vuelva independiente, pero independiente de un trabajo, independiente de una pareja, independiente de la sociedad, porque al final eres tú el que tienes que sacarte tú adelante. Entonces yo cuando en 2010 tenía todo, tenía dinero, tenía todos mis sueños cumplidos, y lloraba y lloraba y lloraba, era como, ¿y ahora? Entonces era como, vale, pues como hago siempre, pues tiro para adelante. ¿Por qué? Porque es lo único que he hecho desde pequeñito, o sea, yo solo tirando para adelante. Entonces, bueno, es mi manera porque soy así. Pero otras personas pueden pedir ayuda, otras personas pueden estudiar. Yo abrí el mundo entero y me llevó toda la espiritualidad de golpe. O sea, abrí un canal entero de una ventana enorme y empezó a entrar todo lo que puede llamarse espiritual. Pero en un año, 2 años, yo había transitado muchísimas cosas. Y fue maravilloso hasta que encontré que había algo más. Pero hasta que llega ese momento, esa crisis, ese vacío, lógicamente la incertidumbre te hace daño, ¿no? Por así decirlo, es como decir, vale, entonces, supuestamente, si tienes un trabajo estable, reconocido, éxito profesional, tienes pareja, tienes amigos, tienes dinero, tendría que ser feliz. ¿Vale? Entonces, cuando te llega ese vacío, esa crisis o esa noche oscura del alma, es como, vale, ok, no tengo ni idea de la vida, ¿vale? Como, ¿qué me pasa? Porque cuando tienes una muerte o cuando tienes una crisis causada por un accidente, una enfermedad o algo concreto, tú sabes lo que te pasa. Pero cuando te llega una crisis existencial, es decir, estoy enfermo en el alma, o sea, realmente lo que me duele es muy profundo. Entonces, hasta que no o sea, tú te abres y entonces empiezan a llegar cosas, pero si no te abres, si tú piensas que en tu círculo, en tu vida, tienes que arreglar algo, vas a ir poniendo parches. Pero realmente lo que yo hice fue, vale, ok, aquí no es, y me abrí a ver dónde es y qué es y cómo es. Entonces ahí pues entra el Reiki, entra bueno, la meditación, entra el budismo, entra el yoga, entra todo a caudal y yo pues a morir con todo. Bueno, y luego 5 años después fue cuando ya te conocí a ti, que empezamos con el coaching, pero fueron 5 años después. Entonces durante esos 5 años yo fui abriendo puertas y transitando cosas mientras compartía mi vida con lo que estaba abriendo, ¿no? Entonces, no, lógicamente tú no abandonas de golpe tu vida. Tú lo que vas diciendo, vale, ok, esto no me aporta, pero tengo que seguir buscando. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a viajar por el mundo. Me puse a viajar buscando, leyendo libros como loco, haciendo formaciones, me hice profe de yoga, me di una vuelta al mundo y sabes dónde estoy, ¿no? De vuelta en España y en el mismo sitio donde partí. Ahí está la aventura, volver siempre hacia uno mismo. Pero, Alberto, físicamente desde donde partiste, pero la transformación que has tenido, o sea, No, hombre, un salto abismal, ¿no? De quién eras. Y fíjate que realmente la puerta y la búsqueda ya la habías iniciado desde los 8 o 9 años, ¿no? Cuando decidiste de repente hacer la comunión, porque ya estabas buscando probablemente ahí una espiritualidad, respuestas, algo, una independencia también, de oye, me escucho a mí mismo, qué quiero yo, y ahí ya un acto de libertad, ¿no? Desde bien pequeñito. O sea, el viaje había empezado hacía mucho, yo creo. sí, sí, de hecho yo ya te digo, cuando para ti las cosas resultan fáciles, no le das mérito. Realmente yo viéndome desde fuera, pues puedes decir, joder, este niño que no como era. Pero como te nace, como es algo que es tu naturaleza, pues no le das Lo mérito a algo que valoras. no te genera un esfuerzo, no. Pero sí que es verdad que habrá otras personas que tendrán que aprender a ser independientes, que tendrán que aprender a ser libres y será igual su trabajo, ¿no? Pero para mí el hecho de la libertad, que para mí mi pilar más importante es la libertad por encima de la seguridad,
porque al final no tener dinero y no tener ni una casa y vivir en la vida como un ermitaño, la seguridad para mí no es, o sea, no la cuido. Sin embargo, la libertad, que es el pilar más importante, pues soy el ser más libre del universo, ¿no? Pero claro, cada uno prima si va a cuidar mucho el amor, la familia, ¿no? Las amistades, o cuida más la seguridad, el patrimonio, tal, o cuida como yo, que estoy cuidando la libertad todo el día. O sea, si tengo que elegir entre amor y libertad, elijo libertad. O si tengo que elegir entre seguridad y libertad. Pero claro, luego me pasa pues que me falta el amor o me falta la estabilidad, ¿vale? Pero bueno, ya, como sé que es así, pues tampoco me viene de nuevas. Claro. Sí, porque ahí, con lo que estás diciendo, es súper importante hacer un ejercicio de alineación y autoconocimiento de tus valores y equilibrarlos, ¿no? Y decir, oye, pues para mí es importante eso, la libertad, la conexión, el no sé qué, bla, 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 y los vas jerarquizando y entonces se hace mucho más fácil tomar decisiones en tu vida. El problema está en cuando, que es lo que suele pasar ahí fuera, ¿no? Que normalmente las personas viven totalmente desconectadas de sí mismas, de sus pilares, lo que para ellos son importantes, y entonces van o bien adaptándose un poco a las circunstancias y lo que va surgiendo, o actuando de forma un poco errática, sin saber muy bien por qué, y de repente es como, wow, de repente, ¿qué pasa con mi vida? ¿No? Que no sé ni por dónde tirar, ni lo que quiero. Así que qué bueno que lo tengas tan claro y ahí, de nuevo, llega el haber hecho espacio para escucharte a ti mismo y haberte conocido, bueno, y el coaching, ¿no? Y todos tus procesos personales, tanto con ayuda como tú solo de autodescubrimiento, ¿no? Pero es que tenemos que escucharnos, porque si no, al final acabas viviendo o bien lo que otros han programado para ti, ¿verdad? Tus padres, tus profesores, lo que se espera de ti y dónde quedas tú, ¿no? Así Sí. que, Y de hecho, o sea, cuando esto que estamos hablando ahora de los valores es importante porque, o sea, si yo, cuanto más te conoces, sobre todo para mí la meditación lo que me da es una apertura coherente y ecuánime de mí mismo, porque no siempre los valores que tú tienes o que te guían son lo que necesitas, simplemente igual seguramente que hayas aprendido qué es lo importante, ¿no? O qué es para ti, según tus heridas también guían mucho qué es importante para ti, ¿no? Cuáles son tus valores. Esos valores vienen dados y tú los tienes metidos en tu subconsciente. Por ejemplo, para mí la libertad, ¿por qué estoy tan loco con la libertad? Entonces, si tú te pones a realmente a observar eso con coherencia, la libertad me guía a mí, o sea, es la que está orquestando mis decisiones, es la libertad. Y yo no orquesto nada. Sin embargo, cuando te das cuenta de que también necesitas seguridad, que necesitas estabilidad, que necesitas amor siempre, ¿qué pasa? Que tú tomas decisiones a pesar de tu necesidad de libertad. Entonces yo estoy construyendo algo más dejándome llevar por algo que me sale más impulsivo, sino parando mucho y diciendo, vale, Alberto, oye, que tienes que tener buenos amigos, que tienes que tener amor por alrededor, que tienes que tener una estabilidad, que no puedes vivir siempre al día o que tienes que tener una casa. Esas cosas son las que me estoy regalando desde un amor hacia mí mismo y de decir, esto no va de vivir y vivir y vivir, sino esto va de tener un orden. Entonces, eso es el autoconocimiento, ¿no? A pesar de que tú tengas unas influencias, porque yo creo que todos de pequeñitos ya nos vamos marcando con unas ideas, nuestros padres nos educan, nuestros traumas nos marcan, y luego tú de mayor vives como crees que eres, pero son esos condicionamientos los que te guían, ¿no? Entonces, cuanto más te exploras y más te autoconoces, más sabes que esas cosas no son las únicas. Y cuanto más te sientes tú a nivel interno, tú te reconoces que a ti el amor y tener amigos es algo que te encanta. Entonces no es la libertad más importante que los amigos, por ejemplo. Entonces dices, vale, entonces vamos a escuchar también al espacio ¿vale? De tener buenas relaciones, de tener una familia, de tener pues un núcleo social, una red de amigos, ¿no? Entonces esto es como, vale, ok, aunque me pide la vida viajar y volverme loco todo el día para ir para abajo con esa libertad, pero lo que realmente, lo que me da la paz es el equilibrio. Entonces, siendo un ser libre, tengo que tener amigos y siendo un ser libre, tengo que tener una casa donde volver. Entonces te das claro, cuenta de que, vale, ya empiezas a entender un poco cómo funciona todo, porque si no te vuelves loco y no, yo es que soy así, yo soy así. Y eso, claro, claro. soy un ser libre y un ser libre y feliz. Pero yo no quiero ser un ser libre, quiero ser un ser en paz y feliz. Vale, ok. Pues necesito libertad, necesito amigos, necesito amor y necesito coherencia, ¿no? Entonces, vale,
vamos entendiendo un poquito. Entonces te vas dando cuenta y es cuando maduras, ¿no? Cuando te das cuenta de que vas comprendiendo un poco la vida y te vas entendiendo tú un poquito. De hecho, con esto que estás diciendo, buenísimo, porque por un lado está el autoconocimiento de ese ser salvaje que ha venido al mundo y por otro lado está también la autoeducación y el autocuidado, que como muy bien dices, oye, mi cuerpo me pide libertad, pero por otro lado también necesito otras cosas. Si soy demasiado aire, necesito un poco de tierra también, de arraigo, de cariño, ¿no? Y también por otro lado creo que algunas preguntas poderosas que se puede hacer uno pueden ser como por ejemplo, ¿por qué estoy necesitando en este momento de mi vida? Muy importante, en este momento de mi vida, que yo soy un ser que va evolucionando y va cambiando. A lo mejor ahora para mí, por ejemplo, cuando eres adolescente, a lo mejor necesitas muchísimo tus amigos, tu núcleo, pero luego cuando te haces más mayor igual no tanto, o al revés, ¿no? Entonces es como, ¿por qué en este momento de mi vida estoy necesitando tanto esto? ¿Y de dónde procede? Porque efectivamente a lo mejor es un valor que me han impuesto y lo estoy haciendo porque es un poco lo que creo que es bueno para mí, o porque en este momento me siento, yo qué sé, en este caso más solo, o necesito más apoyo porque estoy pasando un momento más difícil de gestionar o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que en todo momento es ir descubriéndose a uno mismo con curiosidad y, como muy bien dices, equilibrando. No solo voy a descubrir quién soy de forma natural, sino también, oye, siendo un poco más maduro y dándome lo que necesito en cada momento y bueno, con tranquilidad e ir viendo. A mí me gusta mucho la energía como de explorador, ¿no? Como de juego. En plan de voy a ver con curiosidad a ver si estas soluciones que creo que en este momento me podrían ir bien, si me están funcionando. Y si no, pues voy iterando y voy cambiando un poco el rumbo en función, de forma suave y amorosa, en función de lo que, bueno, pues en cada momento voy notando, conectando con mis vísceras y mis intestinos y mi cuerpo, lo que me van diciendo en cada momento, ¿no? O mi corazón, o cada uno, la parte del cuerpo que le hable. Pero es como, este nuevo cambio que he hecho o este valor que he descubierto que es para mí, siento un poco como que el cuerpo me tira para adelante y me da un sí, o es algo que digo, no, pues entonces lo cambio, lo dejo de lado, ¿no? Pero eso, estar en continua escucha con uno mismo, ¿no? Sí. Y como bien dices, no dejarse llevar libremente del todo, sino qué necesito y qué me viene bien en este momento. Claro, Porque si no, al claro, pero es final, que si tú no tienes un trabajo, yo me he dado cuenta al final, porque tú haces lectura de por qué tomaste las decisiones que tomas bueno, y quién fuiste, ¿no? Pero te das cuenta de que, o sea, nosotros nacemos, los niños nacen con una intuición de la leche y viven libres, etcétera, etcétera. Y a partir ya de los 6 7 8 años ya empezamos a podar, ¿no? Se llama poda sináptica, que empezamos a limitar a los niños y a crear una estructura y a enjaular a las personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú ya te separas completamente o se nubla tu conexión con tu esencia y tú te empiezas a conectar con un personaje. Incluso en la adolescencia tú estás constantemente creando un personaje para sentirte en la sociedad alguien, ¿no? Y todo eso lo que genera es un ego que lo que hace es distorsionar quién tú eres en realidad. Entonces la mayoría de las personas, si se escuchan, van a escuchar a su ego. Porque es como que yo necesito, en el momento que pones yo necesito, está el personaje necesitando algo, ¿no? Entonces, bueno, yo toda mi vida he necesitado cosas. Sin embargo, ahora estoy en un lugar donde el lugar de conexión es mucho más profundo, donde la escucha es algo mucho más esencial. Entonces, para eso tienes que capacitarte, tú tienes que entrenar, tienes una persona que no medita, una persona, tú puedes venir ya también muy realizado, muy despierto, ¿no? Pero la mayoría de nosotros necesitamos unos hábitos y un entrenamiento para despertar la intuición y para despertar sobre todo, bueno, eliminar un poco el ruido y disolver un poquito el ego y conectar más con tu esencia. Entonces, cualquier persona que le hagas una pregunta y le digas, ¿tú qué sientes? Lo que va a sentir va a ser muchas veces instinto o va a ser una reacción mental, ¿no? Del subconsciente. Para llegar a lo que realmente siente tu alma, hay que hacer un trabajo. ¿Vale? Entonces hay que capacitarse, hay que entrenar y hay que colocar el cuerpo, la mente, la energía, nuestras emociones, hay que alinearlas para que puedas profundizar y conectar con quien realmente eres, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que hacer un trabajo personal, tiene que crear unos hábitos, tiene que tener, pues eso, ¿no? Un día a día donde vaya madurando y vaya entrenando en su mente, donde el ego vaya soltando un poco, donde no seamos tan nosotros, ¿no? Y donde haya tanta competición con los demás para poder realmente conectar, ¿no? Y con respecto a lo que decías antes, hay una parte importante que yo he aprendido que es integrar, o sea, no es
ahora esto, mañana lo otro. O sea, ¿evolucionamos? Sí, evolucionamos. ¿Y cada día necesitamos una cosa? Sí. Pero la importancia de integrar los pasos que vamos dando y seguir como completándonos y al final nos damos cuenta de que primero somos más de lo que creíamos porque vamos integrando todo lo que hemos aprendido. Entonces nada es esto, lo otro, sino es todo es parte de ti, de tu experiencia. Y luego cuanto más profundizas, te das cuenta de que te vas integrando también con los demás. La vida espiritual tiene que ver con sentirte muy cerca y muy conectado con los demás seres, ¿no? Hay una parte más energética o más espiritual que no hay mucha diferencia entre tú y el de enfrente. Entonces, hasta llegar ahí, tú tienes que transitar cosas, ¿no? Entonces tienes que ir integrando todas las posibilidades, pues ahora quiero libertad, ahora quiero tener éxito profesional, ahora quiero ganar dinero, ahora me quiero comprar un coche, ahora quiero viajar. Todo, lo tienes que vivir todo. Son formas que te van a presentar las diferentes dimensiones, ¿no? Entonces tienes que ir integrando, porque no es blanco o negro o espiritualidad o terrenal. Eres tú transitando todas las dimensiones a la vez. Entonces esa integración es la que a mí me permite meditar y volar y la que me permite ir a ver el fútbol a un bar. ¿Vale? Entonces, como pues estoy aquí, pues, ¿cómo no voy a ir a hacer cosas de estar aquí? ¿Cómo no voy a hacer deporte? ¿Cómo no voy a enamorarme? ¿Cómo no voy a hacer cosas de la tierra? Pero a la vez hay una parte de mí que me mantiene conectado con una conexión con los demás y una visión más amplia de quién soy. Entonces, eso yo creo que es un poco el lugar de donde deberíamos de ir llegando todos, que es una multidimensionalidad donde tú te permites ser en diferentes dimensiones o estratos, pero vale, sabiendo que, por ejemplo, cuando te cabreas mucho, has bajado a tierra tus emociones y pues te estás manifestando en algo un poquito más esencial. No pasa nada, ok, también soy eso. ¿No? Entonces, eso que hablabas tú de la amabilidad es súper importante, es decir, soy Alberto cabreado, soy Alberto súper iluminado y soy Alberto surfeando y haciendo cosas normales y corrientes. Pero en esa multidimensionalidad es donde tú te encuentras más integrado con lo que realmente eres, ¿no? Y el siguiente paso ya es integrarte con el resto de las personas, integrarte con la naturaleza, integrarte con todo, ¿no? Entonces, no te tienes que ir ni a un lado ni a otro porque estás siendo a la vez todas las dimensiones, ¿no? Entonces, como, ya es como, vale, ok, puedo tenerlo todo. Y ahí es como ya, y ahí, claro, y ahí te relajas ya, porque dices, vale, ok, ya está. Y cuando estás en contacto con todos los planos, cuando bajas abajo y desconectas, por eso el título de esta charla es recordar, es importante cuando hay una crisis, tienes que mantener una estructura, unos hábitos o acudir a una persona que te ayude para que tú recuperes, sobre todo, el recuerdo de quién tú eres, que eres un ser multidimensional y extraordinariamente poderoso. Cuando tú te acuerdas de eso, respiras y dices, vale, ok, sí, que me había olvidado. Las crisis lo que te hacen es, te dan completamente una visión súper sesgada de la realidad y piensas que eres pequeñito y que no tienes ni idea de nada. Entonces tienes que volver a recuperar y a recordar quién eres. Qué maravilloso. Sí que además muchas veces en el mundo espiritual, a pesar de que esa es la teoría, hay personas que pecan de lo contrario, ¿no? Que es como, no, yo estoy muy iluminado, no me puedo juntar con gente porque me manchan con sus energías. Y es como, es que el objetivo es al revés, es ser un todo, darte cuenta de que tú también eres un ser que a veces vibras bajo, que a veces haces cosas y que forma parte de la multidimensionalidad de lo que somos, ¿no? O sea que... Y una cosa súper curiosa, Alberto, es que eres un abanderado de la libertad y de la independencia, pero luego tienes ahí un lado muy de disciplina, de constancia, ¿verdad? Que yo creo que eso ha sido también lo que te ha ayudado a elevarte, ¿no? Espiritualmente y a hacer todo lo que has hecho en tu vida. Porque tuviste ahí una época como en el ejército y tal, ¿verdad? Y la disciplina que demuestras con el tema de la meditación, que a lo mejor tú no lo vives, bueno, cuéntanos, ¿no? Pero a lo mejor no lo vives como una disciplina férrea, en plan de tengo que hacer esto, sino algo que te gusta tanto que lo haces de forma natural, ¿no? Cuéntanos un poquito y también cómo podemos incluir este tema de ser más constantes y tener una disciplina en nuestra vida para lo que has dicho antes, ¿no? Cuando, bueno, integrar ciertos hábitos o cosas que nos pueden ayudar a vivir mejor y a llevar mejor también nuestras crisis y nuestros momentos. Al final, o sea, todos los que ya nos hemos leído un montón de libros sabemos que somos el resultado de nuestros hábitos, ¿no? Entonces es súper importante decidir qué hábitos
quieres tener en tu vida para construir qué tipo de vida y qué tipo de persona, ¿no? Entonces es súper importante que tú elijas, tú libremente vas a elegir qué estructura tiene tu día a día, qué estructura tiene tu semana, qué estructura tiene tu forma de expresarte en el mundo, ¿no? En la vida. Y más que la disciplina, para mí, por ejemplo, cuando hice la mili, el servicio militar, para mí es algo que creo que todo el mundo debería de hacer en cuanto a la estructura, más que yo soy antiguerras totalmente, pero yo me permití ir libremente al servicio militar, porque es un ofrecimiento al servicio a la sociedad, ¿no? Si me hubiera tocado estar en una ambulancia o yo qué sé, o trabajar en cualquier sitio, lo hubiera hecho igual. Pero creo que todo el mundo debe de vivir el servicio, que en este caso desde el punto de vista del yoga se llama karma yoga, que es una acción desinteresada y es simplemente ofrecer tu acción y tu tiempo al servicio de los demás. Eso para mí fue el servicio militar. Y luego la estructura de la disciplina, el orden de las jerarquías, el respeto. Fue súper importante entender que hay cosas en la vida que están marcadas, igual que en mi familia está mi padre, mis hermanos y luego estoy yo el último, que nací el último. Entender eso y sobre todo respetar, aprender a respetar el orden de las cosas, para mí fue súper importante y es lo que a día de hoy me hace no sufrir demasiado, porque yo respeto mucho el orden, igual que también exijo que se respete el orden donde yo me coloco y lógicamente hay una estructura. No hay una libertad donde todo el mundo es libre y todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? Vivimos en sociedad. Libertinaje. Exacto. Entonces, el orden es súper importante, el orden y el respeto, y para mí esa época de mi vida, trabajar en empresa privada, porque luego yo ya me hice autónomo y estás tú que yo voy a trabajar en empresa privada. Pero para mí trabajar en empresa privada, con un orden, con unos jefes, con unos horarios, me enseñó muchas cosas y para mí es fácil, es más fácil vivir con una estructura. Pero claro, un ser tan libre como yo, enjaulado en un horario, enjaulado en un sueldo fijo, porque a mí me da igual no ganar nada, pero claro, cuando me ponga a trabajar y a producir, yo quiero ganar más. Entonces, tu sueldo en una empresa privada es el mismo todos los meses, ¿no? Sin embargo, como autónomo, pues dependiendo de tus destrezas o tu capacidad de trabajo, puedes llegar más lejos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas las entiendes y vale, tú puedes elegir. Hay momentos donde igual puedes volver a la empresa privada, porque tú ya sabes el juego, sabes simplemente que tienes estabilidad, pues un trabajo estable, ¿vale? Entonces, con respecto a lo que me dices de la disciplina y de los hábitos, para mí, por ejemplo, la meditación es vital, vital. Entonces, lo que hago es ser yo el motor de la meditación. En cuanto a, por ejemplo, si yo no me levantaría todos los días a las 6:30, y te digo yo que no me levantaría, ¿qué hago? Pues crear una responsabilidad y un compromiso con un grupo de personas. Entonces yo monto el grupo, le digo a la gente que quedamos todos los días a las 7, ¿vale? Bueno, a las 8, 7 Canarias, y estoy creando un hábito en mi vida y yo me estoy haciendo responsable de mis hábitos de la única manera que puedo, que es con la palabra y con el compromiso, porque sé que mi palabra tiene más fuerza que mi disciplina. Entonces, eso es conocerme a mí mismo, es decir, Albert, tú todos los días no te vas a levantar a las 6:30, ¿vale? Porque sí, te vas a levantar 3 días, 4, pero vas a tener sueño o no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que mi palabra para mí, o sea, yo soy una persona de palabra y para mí la coherencia y la palabra son lapidarios, ¿no? Entonces, si yo quedo con las personas por mi palabra, sí que voy a estar. Entonces digo, vale, necesito levantarme todos los días a la misma hora. Y sé la fórmula, que es el compromiso. Entonces, muchos de nosotros, para nosotros, no hacemos las cosas, pero si nos metemos dentro de un círculo y hay un compromiso un poquito más amplio, no más global, tú ya te pones al servicio de. Entonces, el ser humano al servicio es mucho más leal que al amor propio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muchas cosas que necesites incorporar, por ejemplo, cuando tienes un coach o cuando tienes un entrenador, ya tienes una persona que te está poniendo un poco las cosas en coherencia, es decir, oye, no habías quedado conmigo, no, ¿sabes? No tienes que entrenar todos los días o no tienes. Y el coach lo que te hace son ese tipo de preguntas y ese tipo de conexión y de relación donde tú vas de la mano, pero tú realmente lo que estás es comprometiéndote con tu palabra a cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces muchas veces o te haces de auto-coaching, o sea, haces tú tu propio proceso o vas a necesitar estar acompañado, ¿no? Entonces para mí es importante también conocerse y saber cuáles son esos pequeños trucos
que te van a hacer tener esos hábitos que para ti son súper saludables. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio, pero voy al gimnasio solo, pero también ahora me apunto a otro gimnasio donde hago clases colectivas, donde ya me comprometo, me tengo que apuntar a la clase con antelación. Son tipo de cosas que para mí obligan a que eso suceda, ¿vale? Entonces es importante que tú, en tu vida sucedan las cosas que tú quieras que sucedan para que construya eso que tú eliges, ¿no? Y ahí de nuevo, fíjate qué importante el autoconocimiento, saber a cada uno sus truquitos, ¿no? Lo que le sirve, cuáles son sus palancas de cambio y favorecerlas, ¿no? Así que genial que tengas esa Mira, te constancia. cuento así rápidamente un detalle de cuando me hablas de la crisis del 2010. Ujú. La crisis se mantuvo 3 o 4 años y claro, yo decidí que tenía que dejar la nieve. A mí la nieve me daba pues un soporte económico muy grande. En 5 meses yo ganaba para todo el año y sobraba, ¿no? Entonces no podía salir de ese círculo vicioso donde llegaba noviembre, a mí me contrataban, vale, yo cerraba un contrato muy generoso económicamente con la estación y luego acababa en abril y tenía tiempo libre. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaba el año siguiente, noviembre, yo ya no voy a volver a la nieve. ¿Por qué? Porque yo tengo otro camino, yo quiero hacer otras cosas. Pero llegaba la nieve con ese dinero encima de la mesa y Alberto volvió a firmar el contrato. ¿Vale? Entonces, durante tres años yo no quería y volvía, no quería y volvía. Entonces ya el tercer año tuve que engañarme a mí mismo, igual que hago con las meditaciones que me comprometo con la gente. Le dije a la estación, oye, mira, voy a cerrar mi empresa y en vez de contratar mis servicios, me contratas como empleado, ¿vale? O sea, yo tenía un cargo como de directivo, entonces me contratas como un directivo normal, que ya era como 2 o 3 veces menos sueldo del que yo podía ganar con mi empresa, ¿no? Entonces yo digo, vale, si se reduce mi salario, será más fácil salir de esta rueda que es con un salario 3 veces mayor. Entonces yo Claro. sabía que ganando menos, para mí sería más fácil cambiar mi vida. Entonces cambié eso, el salario se redujo y el siguiente año ya me resultó más fácil no volver a la nieve, porque el Ujú. contraste era menor. Entonces Claro. hay veces que tú mismo te tienes que poner un poco trampas o ponerte en situaciones que van a facilitar tu evolución o van a facilitar que tú mejores, aunque por dentro tu subconsciente, tu ego te está diciendo, estás chalado, perdido, ¿cómo vas a dejar esto? ¿No? O tu misma madre o tu entorno te dicen, oye, ¿sabes? No puedes hacer eso, no puedes dejarlo todo. Sin embargo, tú sabes que lo tienes que dejar. Entonces, muchas veces tienes que buscarte las mañas o las maneras o obligarte porque la inercia te lleva a tomar decisiones desde el miedo, ¿no? Es decir, es que esto es seguridad, es que esto es lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, ahí cada uno tenemos nuestros truquitos y luego hay que ser un poco valiente, ¿no? Para tomar decisiones. Claro. Pero me encanta esto que dices, Alberto, porque cualquiera que te escuchara pudiera pensar, ¡buah, es súper valiente, un temerario, se lanzan las cosas! Pero sin embargo, te lo pusiste fácil, porque hiciste un paso intermedio, o sea, no lo soltaste ahí directamente. Sí, Fue hacerte un pequeño autoengaño, pero que a la vez era ponértelo fácil para poder soltarlo, ¿no? Porque también sí. hay que ser amorosito con uno mismo, bueno, todo el mundo tiene esa valentía, ¿no? Así que buen truco. Y oye, respecto a los viajes que te has hecho, como nos has contado, ahí a lo largo de todo el mundo y tal, ¿cómo podemos diferenciar o sea, la diferencia entre huir para tener, o sea, viajar para tener experiencias, encontrarte a ti mismo y huir de lo que te está pesando aquí, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir ahí un poco? Bueno, al final, o sea, pues yo, por ejemplo, desde que estoy en Fuerteventura, que gracias a Dios he elegido bien y vivo en el paraíso, ¿no? Entonces ya no necesito viajar. O sea, de hecho, el otro día estuve en La Palma, pero era como, bueno, es como curiosidad de ir a otra isla, ¿no? Pero cuando tú realmente estás en equilibrio, viajar ya es como simplemente un regalo, ¿vale? Ya no es una necesidad en cuanto a una descompresión de tu vida. Sí que es verdad que el ritmo de vida que lleva mucha gente te obliga a salir, pero no tienen que ser tampoco viajes extraordinarios o súper lejanos o súper caros, ¿vale? Entonces la diferencia es la sencillez, por ejemplo. O sea, lógicamente yo le invito a todo el mundo a que viaje a todos los lados, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces las personas tienen un formato de mucha intensidad y luego un momento de descompresión o de liberación, y sobre todo cuando estás haciendo que la calidad del viaje cubra tus insatisfacciones de, no sé, que mucha gente vive 11 meses
y uno de vacaciones, es como que te tiras 11 meses programando ese viaje y ese viaje tiene que ser la leche porque tiene que compensar todas mis carencias, ¿no? Entonces, cuando los viajes son más sencillos o cuando no te apetece viajar o cuando haces cosas, no te tienes que ir a Maldivas o no te tienes que ir a hacer el viaje del siglo, o cuando tu viaje es porque vas a hacer algo, un retiro, o cuando vas a hacer algo que realmente tienes que buscar en un sitio y sabes que es parte de tu crecimiento. Ahí es cuando realmente te das cuenta de que ya no estás escapando, sino que estás incorporando a tu vida cosas que te nutren. No es como salir los fines de semana o salir de fiesta o irte el fin de semana fuera porque no aguantas Madrid o lo que sea. Ahí todo el mundo sabe que eso es como una evasión, ¿no? Pero cuando tú realmente pues tienes un formato, tienes una familia, tienes unos hijos y tienes unas vacaciones, si esas vacaciones tú las utilizas para crecer, para nutrirte o para conectar, no es una evasión, no es un escape. Es el tiempo que tú tienes para dedicarte a ti. Entonces es diferente. ¿Sabes? No es que estés buscando el estímulo, es como necesito otra cosa porque mi vida no me llena. Entonces, la referencia es esa, ¿no? ¿Qué tipo de vacaciones estás eligiendo? Además, yo creo que esto se podría aplicar también a cualquier otro tipo de evasión, tipo comer, ¿no? Estás comiendo porque realmente tienes hambre y te quieres nutrir, o quieres comer algo rico disfrutándolo y estando ahí presente, o es llenar este vacío interno que tengo, o ver Netflix, o incluso cursos de desarrollo personal, ¿no? Que a veces también pueden ser como un escape, ¿no? Entonces, creo que el escucharse a uno mismo y decir, ¿desde dónde estoy eligiendo esto? O sea, ¿lo estoy eligiendo o lo estoy necesitando? Y si no se produce ese viaje, esa comida, ese capítulo, me da algo, ¿no? Y necesito como, tengo como esa energía de sal de aquí y busca algo más satisfactorio. O realmente, bueno, si no se produce no pasaría nada, lo prefiero y lo elijo, ¿verdad? Me encantaría que ese viaje lo pueda disfrutar y salga todo bien, pero si se cancela y no puedo ir, pues ya está. Mira, por ejemplo, me viene a la mente una amiga que tendría que estar prácticamente yéndose a Bali ahora mismo y con toda esta situación, pues al final se ha cancelado el viaje y me decía, estoy tranquila. Dice, o sea, me hubiera encantado poder ir, ojalá pueda ir en un futuro, pero pues ya está. Pues Bali, si Dios quiere, seguirá estando allí, pues ya iré en otra ocasión, ¿no? Y sin embargo, otra persona que, como tú bien dices, haya puesto todas sus expectativas en ese viaje y sea como lo que necesita para no explotar en su día a día, probablemente se lo hubiera tomado de otra manera, ¿no? Así Sí. que importante esa diferencia. Y cuéntanos un poquito acerca de cuando tenemos que perder cosas, ¿no? Antes de poder recuperarte, por ejemplo, en tu caso me contabas el tema de la etapa más oscura de tu vida, cómo empieza ahí una relación, ¿no? Casi de maltrato, que te fuiste apagando ahí sin darte cuenta, ¿verdad? Pues antes de poder recuperarte, tuviste que soltar esa relación, soltar ese estilo de vida, otras muchas cosas, ¿verdad? Antes de poder recuperarte. Entonces, cuéntanos un poco qué es esto de rendirse, que no es exactamente resignarse, ¿no? Y qué aprendiste también durante toda esta etapa de maltrato, todo lo que viviste. Buah, yo creo que da para otra charla, porque esto es, Ya, claro, lo estaba porque pensando, es un buen melón esto, ¿eh? ese es el melón, el de mi vida, ese es el melón. Oye, pues si quieres, Alberto, si te apetece venir otro día, lo Pues abordamos en profundidad, ¿eh? Yo Pues encantada, casi porque que creo que sí, es porque al final yo, la mayoría importantísimo. de las cosas que me han posicionado donde estoy hoy fueron 5 años en Asturias, que fueron, que junto todo, junto una relación muy tóxica con una pandemia, se me murió el perro, fue como todo lo importante o todo lo que realmente tiene valor y bueno, al final pasaron muchas cosas en un entorno que yo consideraba me costó mucho vivir en Asturias por el clima, bueno, por la sociedad que era bastante conservadora. Fueron muchos factores que me fueron haciendo entrar en el agujero. Y cuando tú te desestabilizas, porque una relación te desestabiliza, tú pierdes la conexión con tu esencia y yo lo que perdí fue mi independencia. Entonces, siendo muy, muy, muy escueto, lo que yo aprendí, lógicamente lo que yo olvidé es quién yo era. O sea, realmente lo que te he contado ha sido desde pequeño, yo me iba a hacer la comunión yo solo, yo me iba a jugar al fútbol solo, yo me iba a viajar por el mundo y después me pasa esto, me incapacita completamente y lógicamente mi autoestima por los suelos y mi autopercepción, mi identidad se nubla completamente, que es lo que pasa en una relación de malos tratos, pero yo nunca había vivido algo así. Entonces, a partir de ahí, Alberto estaba incapacitado.
¿En qué se incapacitó? En su independencia. Entonces yo no podía salir porque yo no sentía que yo pudiera hacer nada por mí mismo. ¿Entiendes? Entonces pasaron 5 años y luego por medio, pues hubo una pandemia. Yo me apunté a psicología, estuve estudiando psicología en esa época, porque era como al final te necesitaba identificarme, ¿no? Entonces digo, vale, pues es momento de estudiar, es momento de hacer cosas, pero iba un poco como pollo sin cabeza, dando palos de ciego, porque no, y aparte no me estaba dando cuenta que no era el lugar, ¿no? Entonces no encontraba nexos de amistades, hacía, pero trabajaba, pero siempre había un pero, y era que yo estaba completamente nublado. O sea, había una niebla gris en mi cerebro y no me acordaba de quién era. Y cuando ya pasó un poco todo aquello, que al final pasa un poco porque tu naturaleza se va manifestando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas como esto que tienen un proceso. Y yo soy súper independiente, lógicamente no acudo a nadie, o sea, siento que no necesito ayuda, pero todos necesitamos ayuda. Pero al final yo poco a poco, lógicamente ya tenía un montón de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, yo poco a poco fui dejando que todo se fuera. Y cuando empieza a salir el sol y empiezas a ver la luz y te empiezas a recordar, y te empiezas a darte cuenta de quién tú eres, pero es más un sentimiento que un pensamiento, ¿no? Es Alberto montó empresas, viajó por el mundo. Por mucho que me lo cuentes, yo no siento en ese momento que yo pueda hacer eso, que es lo que le pasa a las personas que están en entornos tóxicos, que te incapacitas como ser humano. Entonces, ahí vivir eso para mí ha sido, y te lo digo llorando, ha sido el mejor regalo que me ha podido dar la vida. Porque al final es como el contraste de estar súper bien y de saber que aquello existe y que tú lo puedes vivir y que en cualquier momento la vida te puede dar un revés o te puedes equivocar o te puedes meter en un lugar que no corresponde y te va a hacer vivir experiencias así. Pero es que para mí, viendo la vida como yo lo veo, no deja de ser, como tú dices, un juego que hay que transitar, que todo sirve para algo, que todo, gracias a tú eres quien eres. Entonces yo nunca tuve ningún rencor hacia esa persona, nunca le he pedido a la vida que no me dé eso, sino gracias, gracias, gracias. Y al final ese tránsito me ha hecho valorar las cosas sencillas, valorarme yo muchísimo, darme cuenta realmente de lo que son las personas y cómo hay que tratar a las personas. Un montón de cosas que son gracias a ese espacio de tiempo donde yo estuve en la mierda y donde realmente yo luchaba y luchaba, pero claro, desde esa incapacidad tú lo que haces es simplemente pues luchar desde lo básico, ¿no? Que es un poco más la fuerza física, las emociones, ¿no? Y cuando ya sales de ahí, ya tú te relajas y cuando tú recuerdas quién eres, es como, vale, ¿cómo era? ¿Cómo me comportaba, no? Y es como si fuera un niño pequeño que quiere cosas y que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y luego cuando ya maduras eres mucho más tranquilo, ves las cosas con perspectiva, tú te reconoces y es como, vale, no pasa nada, ¿sabes? Cuando te pasan las cosas tú las tomas todas con otro criterio. Y de hecho, desde que estoy aquí en Canarias, en Fuerteventura, me han pasado cosas muy duras, pero cosas muy duras, pero claro, el Alberto que salió de Asturias, que se capacitó y que se recordó, luego se fue a Cádiz. En Cádiz tuvo una relación laboral de trabajo muy tóxica y que yo pasé de puntillas y hasta luego, me fui. Pero no hizo ningún daño, porque yo ya había aprendido la lección, ¿entiendes? Y entonces aquí en Fuerteventura me han vuelto a pasar cosas también muy duras, pero que yo he transitado con mucho amor y con mucha calma y con mucha perspectiva. Entonces todo eso es gracias a mi entrenamiento en esa época de Asturias, que fue como una carrera para mí, fue un máster, pero vamos, de lo lindo. Y claro, toda la persona que se abra al aprendizaje, la vida está constantemente dándote lecciones. Entonces es súper importante. Y ya te digo, aun teniendo esa relación, por ejemplo, más la pandemia, más se me murió el perro, tal, no sé qué, para mí fue como que había que vivirlo, porque al final, lógicamente, tu mejor amigo, que es tu mascota, se tiene que ir porque se tiene que ir, y sucedió. Y la pandemia para mí también fue un regalo donde tú realmente aprendes otras cosas que no vas a poder vivir muchas veces. Y la relación para mí fue el amor propio, ¿sabes? No dejar que nadie te diga, ni te haga, bueno, no haga de ti lo que tú no le permitirías a nadie, ¿no? Entonces, bueno,
toda esa lectura es como diciendo, ok, me quedó muy claro, es como ya lo he aprendido, no va a volver a pasar y ya te haces tú responsable de tu vida, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que ahí te pillaba un poco. Yo también me di cuenta ahí que no, eso pasó como en 18, 19, antes de pandemia, y yo ahí me di cuenta de que yo seguía renqueando esa crisis que me has contado tú desde el 2010. Yo iba un poco ahí. ¿Qué pasa? Que vas un poco explorando otra nueva dimensión, al final te vas abriendo a otras cosas. Y yo todavía por ahí iba un poco dando palos de ciego, ¿sabes? Que si vivía aquí, vivía en Canarias, vivía en Asturias, iba moviéndome. Y ahí fue como, pum, caí ahí y todavía iba un poco perdido. Y gracias a ese gran bache, yo desperté y ahora considero que estoy mucho más centrado en todos esos años anteriores, ¿no? Porque gracias a ese bache a mí eso me ha dado una perspectiva y unos contrastes y un aprendizaje brutal, ¿sabes? Donde realmente medir las cosas, donde conocerme, donde valorarme, ¿sabes? Y fue ese un punto de inflexión de decir, vale, vale ya de estar perdido y fue como la crisis de las crisis, pum, ¿sabes? Un golpe duro y muchas veces la vida se manifiesta dura. Entonces, bueno, yo lo veo siempre. A la vida, mi relación con la vida, con el universo, es como muy de respeto, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya te trae algo negativo es porque lo necesitas, ¿no? Entonces, por mucho que tú no quieras que eso pase, ya lo verás más adelante, verás el propósito de todo esto que te está pasando, ¿no? Pero bueno. Sí, porque a veces a corto plazo cuesta, ¿no? Pero luego con perspectiva. Pero sí, tuviste que soltar varias cosas importantes y al final, oye, elegiste la paz antes que el dolor, ¿no? Qué buena decisión. ¿Y nos puedes dar algún truco para hacerlo fácilmente? Esto de elegir estar en paz en vez de quedarte ahí enganchado y poder soltar fácilmente. Bueno, el camino de la paz me vino cuando salí de Asturias, que yo ya me considero que me había recordado. Entonces, cuando fui a trabajar a Cádiz, en ese entorno tóxico, era o quedarme y aprender o salir, porque yo ya estaba capacitado, entonces podía tomar decisiones, buenas decisiones. Entonces elegí quedarme y un día amanecí como que canalicé una idea y ahí fue cuando empezó por eso mi proyecto se llama Inner Peace. Fue la paz como mensaje. Realmente lo que me vino es como el camino es la paz. Esto fue hace 3 años. Y a partir de ahí no he dejado de meditar por la paz. ¿Vale? Entonces, tanto la paz y el amor incondicional para mí van de la mano, porque al final es una energía. Y bueno, si tenemos que dar algún consejo es que la gente estudie yoga, que estudie budismo, que realmente son filosofías que transmiten la ética, la moral, ¿no? Y transmiten realmente este tipo de energías que tienen que ser entrenadas, que tienen que ser bueno, despiertas. Y para mí ha sido lo que tanto desde que estoy aquí en Fuerteventura, que es, yo transito las relaciones con las personas desde el amor incondicional siempre. Entonces no hay enemigos en mi vida. O sea, sí que me puede gustar más o me puede gustar menos lo que me hacen o cómo me relaciono. Pero cuando tú te tiras un día, otro día deseándole lo mejor al otro, aunque te haya hecho daño, para mí es la mejor fórmula y la más efectiva. Porque esa no deja pozo, no deja un resquicio para mañana de rencor. Es como yo elijo hoy no mirarte mal y sobre todo respetar que tú también tienes derecho a comportarte de la manera que has elegido hoy, que a mí no me ha gustado, por cierto, pero eres libre. Entonces, esa mirada desde tu derecho a mirar con amor a los demás, porque tienes derecho y lógicamente es tu responsabilidad, pero luego a tu mente te propone otras cosas. Pero elegir la paz como opción, para mí es el criterio y como la sabiduría está ahí, ¿no? Tú puedes elegir el rencor, puedes elegir el dolor, puedes elegir la pérdida, el sufrimiento, la culpa, lo que te dé la gana, pero también puedes elegir la paz. Entonces, no luches, no generes enemistad, no te quejes, simplemente, igual no lo entiendes hoy, pero para ti desea lo mejor y para ti debes de desear la paz. Eso por encima de todo. Entonces, claro, si tú estás eligiendo el conflicto por encima de la paz, tú no te estás amando. Entonces, muchas veces, no, pero es que mira lo que me ha hecho, es que justifica nuestra mente, justifica el conflicto y justifica el sufrimiento. Ahora tú, despierto, tú, sabio, tú eliges la paz siempre, porque la paz es el lugar donde tú realmente te puedes manifestar y tienes claridad. Entonces, tú vas a resolver mejor tus conflictos en paz que tus conflictos desde la emoción. Entonces, cuando tú te enteras de esto, y al cual a veces no salga de primeras,
pero cuando bajas un poquito, ¿no?, la intensidad de la emoción, recuperas tú el control y dices, no, yo no quiero conflictos. Incluso luego puedes tener conversaciones maravillosas con la persona o con el tiempo te reconcilias o simplemente dejas que la gente sea libre y tome sus decisiones, pero ya no hay un vínculo energético de dolor o de sufrimiento, ¿no? Ya no hay una historia dolorosa. Sí, porque te quedas ahí enganchado, ¿verdad? Y al final es que nos falta muchísima compasión con los demás y con nosotros mismos muchas veces, ¿no? Porque Sí, estamos tan con las expectativas de lo que debería ser, cómo debería comportarse, cómo debería ser yo, que efectivamente estamos en lucha y en guerra interna. ¿Cómo no va a estar el mundo en guerra? Si es que estamos en guerra interior y con los demás, ¿no? Entonces, sí, qué movimiento tan poderoso y tan maravilloso, porque además también desde la compasión entra la comprensión de decir, es que estamos todos heridos, todos cargamos historias, todos hemos tenido que hacer frente a cosas más o menos duras y todos estamos haciendo lo que buenamente sabemos y podemos con lo que nos ha tocado en esta vida, ¿no? Yo es lo que siempre digo, oye, yo estoy aquí haciendo coaching, intentando ser un rayo de luz a mi alrededor con todo el mundo, pero si hubiera nacido en otro lugar, con pobreza, con no sé qué, con malas influencias, con cero oportunidades o eso creyéndome tal, a lo mejor estaría siendo asesina a sueldo o vendiendo droga, yo qué sé, o sea, ¿sabes? Entonces es como, esto es un poco un ejemplo un poco exagerado, pero es como, ¿quién soy yo para juzgar no, al sí. otro? Y esto, ojo, que yo soy humana también y esto lo digo de boquilla, pero luego me lo tengo que aplicar también en mi día a día, pero es importante hacer un poco esa reflexión, ¿no? De cómo voy a juzgar yo a esta persona si es que, primero, como bien has dicho antes, ¿no? La unicidad, si es que todos somos lo mismo en el fondo y además, pues cada uno carga su historia y bueno, Sí, pues mirarnos con un poquito más de amor. Vamos, me sí. ha encantado lo que has dicho, me Es parece que, consejazo. es que este realmente, y sabiendo yo todo el camino que me queda, que tampoco quiero yo aquí, pero lógicamente es que tú eres quien realmente se manifiesta, ¿no? Entonces, tu expresión de tu ser es realmente en quien te estás convirtiendo, ¿no? Entonces, cuando tú eliges la enemistad o el amor, estás eligiendo posicionarte para que en un futuro tú te estás convirtiendo en, ¿no? Entonces, lógicamente, tu responsabilidad y sobre todo por ti ya es una parte incluso egoísta, ¿no? Que es la autocompasión o el amor propio, que es decir, ¿qué quiero para mí? Pues yo quiero paz, yo quiero amor y yo no quiero tener ningún tipo de recuerdos o de perturbaciones mentales de mi pasado, ¿no? No, si tú lo transitas todo desde el amor incondicional, no queda ese residuo. Entonces, una vez que entiendes esto, y esto lo dicen todas las tradiciones, ¿no? O sea, cuando estudias budismo te lo deja muy claro. Cuando estudias yoga en profundidad, sobre todo la raíz de la filosofía, ya no tanto el yoga práctico que vemos en los estudios, ¿no? La práctica física. No, el yoga tiene una profundidad increíble y cuando tú entiendes eso, tienes que, por coherencia, si tú estudias eso, tienes que convertirte en eso, o tienes que elegir eso. Entonces, para mí es que la gente estudie filosofías y que las aplique, porque por saber, todos podemos saber la vida de Buda y la Claro, vida de Cristo y todas las vidas, ¿no? Pero claro, si tú no lo aplicas, si tú no te conviertes o sea, no te sirve de nada. Entonces, la teoría, sin práctica y sin esa responsabilidad, no cambia tu vida. ¿Sabes? Tú puedes saber todos los libros o haber estudiado todas las carreras, pero eso no te hace que tú evoluciones. pero bueno, pues maravilloso consejo, Alberto. Creo que cualquiera que nos escuche se va a sentir motivado a explorar estas vías. Y cuéntanos un poquito, para quien le haya gustado tu forma tu forma de ver el mundo, de enfocar las cosas y tal, ¿cómo les puedes ayudar? ¿Qué ofreces? ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos un poquito, que haces cosas súper chulas. Bueno, estoy ahí en Instagram, en Inner Peace, ahí pongo un poco todo. Ahora estamos meditando, pero por Google Meet. Pero bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que son meditaciones gratuitas de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Y eso, bueno, está creando como una comunidad de meditadores súper bonita. Yo lo que quería también era ver a la gente, ¿no? Entonces, cuando hacía los directos en Instagram, estaba yo con el móvil y meditaba y todo era súper bonito. Pero claro, yo también digo, para mí un poquito para mirar para mí, ¿no? Es decir, pues yo también quiero ver a la gente y nos damos los buenos días, ¿no? Entonces estamos meditando todos los días en Google Meet, que ya es una videoconferencia y nos vemos todos. O sea que todo el mundo está invitado, es un grupo gratuito y es maravilloso. Y luego aparte estoy haciendo una página web que se llama elijomipaz.es, que ahí la idea es crear una web orgánica donde haya un montón de contenidos, consejos y de guía un poco pues relacionada con el budismo y con el yoga
y muy en contacto con la meditación, por supuesto, donde va a ver un poco pues esos, ¿no? Contenidos de los viajes o de los retiros o de, bueno, del grupo de meditación y sobre todo también contenidos sobre las emociones, sobre cómo lidiar un poquito en el día a día con las cosas, sobre alimentación, cosas muy básicas, pero para la gente que necesita un poco ese recordar o un poco ese enfoque, pues que tenga una página un poco con información fresca. Entonces, bueno, a través de esos dos canales se pueden ver cositas. Y luego eso, los viajes y retiros que haces, ¿verdad? Cuéntanos un poquito dónde pueden ir, que ahora que se acercan Pues vacaciones. sí, pues bueno, ahora estábamos un poco en el punto fuerte que era el viaje a Nepal, que es en octubre, que es un viaje muy potente para 8 personas y de hecho ya estamos ahí el círculo de 8 y de vez en cuando, como una vez o dos al año, organizo viajes un poco así más profundos y largos, pero bueno, normalmente retiros en Fuerteventura o en Lanzarote y también quería hacer cosas en Madrid y demás, pero bueno, también va todo como muy de forma espontánea, ¿no? Entonces, bueno, retiros a lo mejor cada 2 meses o algo así, retiros de 3 o 4 días y ahora con todo lo que estoy profundizando en el tema del sonido y de la vibración, que estoy encantadísimo de la vida, entonces también quería llevarme todo para Madrid o hacer algún poco de gira, ¿no? Por allí por la península y hacer retiros con mucha meditación, con mucha respiración, la liberación somática también del cuerpo, ¿no? Liberar a través de la liberación somática las tensiones, ¿no? Los bloqueos energéticos y luego el sonido lo que hace es armonizar todos los planos, ¿no? Entonces, esto sí que va a ir saliendo poco a poco y será un poco bueno, igual para cara después del verano o algo así. Pero bueno, van a ir saliendo cositas. También yo Hay que voy. estar pendiente, ¿no? Sí, sí, De cómo sí. va fluyendo Sí, la porque cosa. cuando. Hay veces que. Y yo he aprendido un poco a vivir así. Es como tú quieres que algo pase y parece como que cuesta. Vale, pues no es. Y cuando algo surge, pim, pam, pum, te pone a las personas, los lugares, las fechas y se forma solo y en 2 días Todo se tienes todo alinea. montado. Sí, entonces, bueno, aunque muchas veces a nivel económico dices no estoy trabajando mucho y te da miedo, pero por otro lado dices voy a esperar porque lo que tiene que estar por venir va a ser de verdad, ¿no? Entonces, bueno, mucha paciencia y bueno, es una forma de vida también. Yo también invito a la gente que explore también ese vivir despacio y dejar que las cosas te lleguen, ¿no? Que es mucho más bonito y lo que te llega, bueno, al final es más auténtico, porque si no eres tú poniendo cosas ahí en el día a día y muchas veces te sorprende la vida cuando dejas espacio a que surja algo. Pero guay, sentirnos sostenidos y permitir que todo fluya, ¿no? Eso es Sí, ritmo. así es. Guay, Alberto. Pues muchísimas gracias por esta charla tan profunda, tan nutritiva, que has estado, vamos, me ha encantado. Y nada, lo dicho, aquí tienes tu casa siempre que quieras volver para hablar del tema que hemos apuntado, que era muy importante, del maltrato y todo esto, lo que te apetezca. Y nada, a todos los que nos escuchéis, cualquier duda, cualquier comentario, nos lo dejáis por aquí y como siempre estamos al servicio. Y sobre todo a ti de nuevo, Alberto, millones de gracias. Os mando un Muchísimas abrazo enorme. no, de verdad, un placer y o sea, me he divertido muchísimo, que es lo importante, ¿no? Pasarlo bien y compartir con amigos. Gracias de verdad, de corazón. Besito. A ti siempre. Un abrazo Gracias muy a todos. fuerte. Chao, Besito, gracias. chao.